¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Estoy muy contento, no porque es lunes, no, pero estoy muy contento porque tengo un programa soñado. Vamos a tener una interesante conversación para entender el poder que hay en los legionarios de Cristo por las nuevas denuncias de abuso sexual en esta influyente y aún poderosa congregación relacionada con la Iglesia Católica, con un experto en la materia, Marcial Sánchez. Pero antes de eso, en el juego del poder, juntamos a la dupla Sasá, doctores en filosofía. Ya se los voy a presentar porque comienza este programa y comienza con su juego del poder. Y ahí están, pues. Nada más que don Mario Sobarzo y don Hugo Herrera. Hace tiempo bienvenidos a ambos, Muchas gracias. Muchas gracias. Académicos, doctores en filosofía también. De distintas miradas también para entender la actualidad, que es lo que nosotros siempre queremos acá, dar todas las miradas posibles, ¿no? De todos los ángulos posibles. Así que un agrado tenerlos juntos. No, Bienvenido, don Hugo, nuevamente. Muchas gracias. Bienvenido, don Mario, nuevamente. Acá. Muchas gracias, Freddy. Un gusto estar con Hugo. A quien leo, además, decía. Y además, los mejores invitados, porque me trajeron muchos regalos. Por ejemplo, Hugo Herrera trajo El pensamiento de Mario Góngora, el último romántico, que es su nuevo texto de investigación, Hugo. Estás invitado para venir a hablar de Góngora, que también es uno de tus influenciadores, ¿no? Sí, de todas maneras, yo feliz. Muchas gracias. Ya, está listo, para entender qué es lo que es la derecha chilena, hacia dónde va la derecha chilena y qué es lo que no, que un cargo es una investigación que a ti también te gusta mucho hacer, Hugo, y de la cual te considera también desde la derecha un díscolo. De todas maneras. Un díscolo de la derecha. Todavía. Bueno, y la promesa también que cumple también Mario dice que Ceriza del porvenir. Nos trae muchas gracias también por esto, por haber venido con esto, Mario, y este regalito. Ahí lo mantenemos. ¿Por qué me trajo este regalo? ¿De qué estábamos conversando la semana Por la pasada? Comuna de París, que hablamos hace algunas semanas, y a propósito de esta separación que hay entre el anarquismo, el socialismo revolucionario y el comunismo, a contar del siglo XIX, que es el momento, ¿no?, en que se rompe este vínculo. Hay harta cosa que se podría entender a partir de esto. Sí, hay harto. De hecho, nosotros tratamos justamente de juntar textos que son bastante contradictorios de la tradición entre, por ejemplo, Kropotkin o Bakunin y Lenin, ¿no?, que es una lectura que normalmente no se hace mucho, incluso Recabarren también dentro del libro, como para situarlo en que esto es un punto de basal de lo que es la construcción de la izquierda dentro del siglo XX y del siglo XXI. Perfecto. Tenemos poco tiempo y tenemos mucho que hablar, mucho que analizar. Partamos por la actualidad nacional con todo lo que ustedes han explicado con el siguiente titular, don Mario Don Hugo. Atención. Dice la expresidenta Bachelet que y su posible candidatura, una entrevista que ayer se dio a conocer en Canal 13, ¿no? Jamás dije que estaba disponible, y esto echando por tierra algunas voces que la levantaban cuando ella señalaba en otra entrevista anterior, se decía, no quiero estar en ese dilema cuando le preguntaban si, a raíz también de la reaparición de Sebastián Piñera, si ella también estaría dispuesta a competir, dijo, no quiero estar en este dilema, y ahora al parecer cierra la puerta. ¿Qué significa, no, esto regreso al menos, ¿no? Y está como no sé, reentrada del llamado antiguo orden en la política después del estallido. En el estallido al menos se suponía que esto estaba sepultado y mira cómo se reaparece, Hugo, ¿cómo lo lees tú? Hay un dicho de que en política no hay muertos, digamos. Lo que en épocas de crisis puede ser trágico, pero aquí se refiere a personas vivas, así que no es problema. Yo creo que es difícil desligarse cuando uno está en política de lo que está sucediendo. Y quizás uno puede explicar este esfuerzo de retornar. No digo la presidenta Bachelet, que ahora parece estarlo bajando, pero lo veo más en Piñera, porque está faltando de alguna manera justo eso que estos candidatos prometen, digamos, o que podrían prometer, que es gestión, buena dirección desde el Estado o algo comparativamente mejor de dirección desde el Estado. En el fondo el gobierno de Boric con un discurso renovado, con nuevas ideas, qué sé yo, con una generación nueva que entra a la política, no ha sido un gobierno que haya destacado, por ponerlo en términos más o menos neutrales, digamos. Entonces hay problemas de gestión, se junta lo de Codelco, a mí me llama la atención esto de Codelco, de que se esté retrotrayendo tanto y esté planteando que se va a recuperar en hartos años más, digamos. Que es la empresa símbolo, se supone, de una buena gestión desde el Estado de las empresas, que se puede, el metro es otro ejemplo. Pero yo ahí veo que en el fondo
esta idea de una renovación está como en suspenso. Y mientras esté en suspenso, el viejo ciclo sigue dando estertores. O sea, cuando se fue Napoleón, volvió el rey, es como así la cosa. Mario, ¿cómo lo ves tú? Bueno, obviamente que, como dice Hugo, en épocas de inestabilidad política siempre se tiende a tratar de buscar en el pasado las soluciones, porque es bastante razonable, considerando además que tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet en algún momento pudieron hacer sus gobiernos con cierto nivel de tranquilidad, una tranquilidad que hoy día se extraña, ¿no? Una paz que hoy día la gente está extrañando, incluso en esta misma entrevista, creo que en esta misma entrevista de La Tercera, de Canal 13, dice ella que considera la política hoy día muy tóxica, ¿no? Y que eso es una de las cosas que más le complica. Creo que da cuenta de esta situación que estamos viviendo nosotros hoy día, una cierta conflictividad que no está siendo positiva para los efectos de poder avanzar en política. O sea, hoy día tenemos el gobierno de Gabriel Boric entrancado en sus principales proyectos políticos, ¿no? El tema de la reforma previsional, pareciera que está sin muchas posibilidades. El tema de lo que es el gran plan de la minería, tampoco, de crear justamente una empresa nacional del litio. Parece que las grandes perspectivas de desarrollo, la reforma tributaria, pareciera que no están avanzando, y por supuesto que en ese contexto una persona como Michelle Bachelet, que logra crear, ¿no?, la única ley, la única política que se ha hecho en Chile de carácter universal. Recordemos que el auge, hoy día GES, es la única política que se ha hecho en toda la última transición, los últimos 30 años, que ha tenido un carácter de universalidad que ha llegado a todos, a ISAPRES y a la gente que estamos en FONASA. Entonces, en ese sentido, por supuesto que aparece como una alternativa para poder destrabar estas cuestiones. Perfecto. Ahora, yo soy de los que cree que volver al pasado nunca es una solución, que en realidad Michelle Bachelet, especialmente el primer gobierno de Michelle Bachelet, correspondió a un ciclo, y que el segundo gobierno de Michelle Bachelet claramente evidenció esta carencia de estar a la altura de los tiempos, justamente, y no fue capaz de llevar adelante las grandes reformas que había propuesto. Pese a eso, ¿no? El bacheletismo está muy presente en este gobierno, no solamente en términos concretos, con la presidenta acompañando al presidente Boric en eventos públicos, como ocurrió la semana pasada, sino que también con gente de su confianza metido ahora en el gabinete completamente. La última fue su ex ministra, ¿no?, de la minería, que entra también a ser parte de este gobierno, ¿no? Aurora Williams. Sí, yo creo que, a ver, a mí me sorprendió que el contingente, que los cuadros del Frente Amplio fueran más bien escasos. Eso se notó en el primer cambio de gabinete y se acentuó en los siguientes. Y eso los ha obligado a tener que recurrir a los cuadros de la Concertación, que además tienen alta experiencia. O sea, eso es innegable. Y en el Estado tú necesitas experiencia porque es una maquinaria muy compleja, con mucho engranaje fino. Bueno, ya lo vimos en el caso de las fundaciones, que si no lo manejas bien te puede quedar, atribuyamos buena fe, te puede quedar un problema, puede generar un problema gravísimo. Entonces, en ese sentido, me parece que puede ser bueno acudir a la experiencia. Siempre tiene que haber una cierta... Lo hizo el Ministerio del Interior de inmediato, el presidente. Cierto Boric, equilibrio, ¿no? Y la ministra Toá lo ha hecho bien, a mi juicio. Le ha dado cierto tono al gobierno que le estaba faltando. Ahora, creo que aquí hay todavía un problema generacional. O sea, la generación nueva me parece que no ha tenido todavía la prestancia, salvo algunas excepciones, como la ministra Vallejo, por ejemplo, no ha tenido la prestancia como para conducir el proceso político. Y esto es cierto que el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento y que ha estado entrabado con los proyectos. Todos los proyectos está dando vuelta en círculo el gobierno. Pero ahí yo creo que falta también una cierta experiencia o lo que en otras áreas se llama genialidad, digamos. O sea, tú cómo le buscas por entremedio para avanzar en los proyectos. Eso significa abrirse a conversar, convocar a reuniones. Ahora recién está pasando eso, pero yo creo que el gobierno lo debería haber hecho eso mucho antes incluso el plebiscito de salida de la Convención 1. Vámonos con otro tema que ha estado en la palestra, el siguiente. Renovación Nacional exigió que Boric, comillas, se disculpe, ¿no?, con la figura de Sergio Nofre Jarpa, ex número 2 de la dictadura, dice Radio Cooperativa. Esto que el presidente lamentó, que el otro era ministro del Interior de Pinochet muriera en la impunidad, como señaló públicamente, ¿no?, y que este fallecido COVID 2020, desde 1999, pesaba sobre él una orden de captura internacional por violaciones a los derechos humanos. Todo esto en el contexto, ¿no?, de la conmemoración que se viene, estamos en eso, ¿no?, pero se viene luego el golpe civil y militar, ¿no?, el 11 de septiembre
¿Qué significa esta nueva pugna con RN por la figura de Harpa, pero también la conmemoración en general para este gobierno? ¿Qué está significando? Es una pregunta bastante compleja porque yo creo que no hay una línea única dentro del gobierno respecto de la conmemoración. Creo que hay varias posiciones distintas, incluso antagónicas respecto de lo que es la conmemoración. Eso es una primera cuestión. La segunda, respecto de la relación con Onofre Harpa, yo recuerdo, ¿no? Era niño cuando es que justamente el año 82, 83 se salieron varios miles de militares a la calle y con varios decenas de muertos, ¿no? Esa protesta nacional justamente convocada por la CUT, que recordamos lo que fueron usando armas de guerra contra la población civil. Entonces, por supuesto que eso es una cuestión que es tremendamente inaceptable desde un punto de vista de un sistema político, ¿no? El perseguir, el matar gente, el encarcelar. Recordemos lo que eran las propias violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de uno de los momentos más cruentos dentro de lo que fue la historia de la dictadura, con la aparición justamente de las protestas, donde es que efectivamente no habíamos visto esos grados de violencia dictatorial desde la época del inicio del golpe. Entonces, ahí hay una cuestión donde es que uno dice efectivamente habría que hacerse cargo, ¿no?, de esta cuestión. Pero, y aquí viene el gran problema, porque ha habido una separación muy radical, algo que dice Michelle Bachelet también, entre lo que es el grado de responsabilidad que se le ha aplicado a las Fuerzas Armadas, a los exmilitares, y el grado de responsabilidad política, ¿no?, de los políticos que eran civiles en los gobiernos en el gobierno de la dictadura, en el régimen de la dictadura. Y ahí vemos justamente que no hubo juicios, no hubo grandes personas que fueran ni siquiera estudiadas o desarrollado un análisis político, porque podríamos haber esperado que a lo mejor las condiciones de justicia, lo vimos con Pinochet, ¿no?, que incluso hoy día sí. José Miguel Insulza dice que él sabía que nunca iba a ser juzgado. Bueno, tal vez lo tenía muy claro justamente los próceres de la transición, pero al menos haber hecho un debate político sobre la importancia que tuvo los civiles dentro de la dictadura. Y creo que no es menor que el que más avanzó en este aspecto fue justamente Sebastián Piñera, quien habló de cómplices pasivos respecto de la dictadura cuando se cumplen los 40 años. Entonces, ahí tenemos un retroceso hoy día, un retroceso que es evidente en todas las áreas de la política, incluso en el propio Sebastián Piñera, que ya abandonó ese discurso, y para qué decir en otras fuerzas, el mismo gobierno actual, sí, que claramente ha ido deslavando, sí, ha ido aguando mucho más su discurso. Hugo, esta figura de Pinochet, ¿qué tan presente está en la derecha chilena versus la otra derecha, la que a ti más te acomoda, ¿no?, la liberal, progresista, si que tú quieres más al estilo europeo, ¿no?, al menos la que yo también conocí estando viviendo allá, ¿no?, que aquí sería media socialdemócrata, claro, en los contextos chilenos? No, yo creo que el tema de Pinochet y el tema de, sobre todo su modelo, el modelo que se intentó imponer en Chile y que todavía rige en muchos aspectos, es algo que todavía marca al sector, eso es innegable. Yo creo que gran parte del avance que ha tenido republicano tiene que ver con un cierto recuerdo positivo que se tiene de la dictadura y que no se ha revisado, digamos, no se ha hecho una revisión en profundidad. Y por otra parte está el tema económico, que yo creo que es mucho más transversal. El economicismo en la derecha creo que no solamente llega a republicanos, sino que a sectores importantes de la UDI y Renovación Nacional. Sin ir más allá, yo creo que los dos gobiernos de Sebastián Piñera, pese a que tuvieron buena gestión en algunas áreas, creo que hay que reconocer la buena gestión en el tema del coronavirus, por ejemplo, que se vacunó a toda la gente, qué sé yo. En términos políticos, fueron fracasos desde el momento en que hubo política en el asunto. 2011 se prende el bombo, digamos, y se acaba el gobierno. Y el 2019 empieza el estallido y se acaba el gobierno. Pero ¿cuánto de este éxito arrollador que tuvo el rechazo envalentonó a estos sectores también más pinochetistas, que quizás estaban más dormidos o tenían más vergüenza en yo creo que hay así tan abiertamente? Yo creo que hay un juego de espejos aquí. Ya. O sea, si tú fortaleces el extremo izquierdo, lo que va a tender a suceder, y viceversa, es que va a tender a desplegarse el extremo derecho. Hay como una ley de compensación o simpatía, por decirlo así, inversa entre los extremos. A mí me llama la atención que hay una especie de decisión
porque hay mucha fuerza popular de centro o que quiere conversación, que quiere entendimiento, y el país necesita una nueva institucionalidad, por tanto necesita sentarse a conversar. Perfecto. Y la poca representación que tienen esos sectores. Porque hoy día los que parecen llevar la discusión son los sectores más extremos. O sea, hoy día tenemos a una centroderecha que está dudando si sumarse a republicano o asumir posiciones políticamente más centradas. Y me parece que en la izquierda se vivió durante harto tiempo una concertación que estuvo mutis por el foro, digamos, y detrás del Frente Amplio. Hoy día recién están sacando un poco la voz ante el fracaso de la Convención 1. Sí, quiero unir esa reflexión que nos deja Hugo con el siguiente video, que quizás podría ser realidad también en Chile. Mira. Vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo, no se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Bueno, Javier Milei arrasa en las primarias, casi un tercio de la Argentina y argentinos votaron por él. Entrevistamos a su biógrafo la semana pasada, aquí en exclusiva, Juan Luis González, y dice que para octubre, cuando es la presidencial, hay muchas, pero muchas posibilidades que este ya personaje de la política ya deje de ser una anécdota, sino que sea realmente el presidente de la República. Javier Milei ha recibido el apoyo de la derecha dura chilena, y también de Bolsonaro, en fin, ni hablar de otra derecha, incluso el Vox en España recibió también el apoyo, y Kast también desde acá. En fin, ¿qué representa esto de la luz también, Mario, y de lo que podría significar el endurecimiento de la derecha en Chile, ¿no? Sí, yo creo que hay varias cosas en todo caso antes de esto. Primero, hay que decir que Vox hace rato que viene construyendo una internacional de ultraderecha. No es que es una cuestión nueva, de hecho han habido encuentros en lugares donde es que se han reunido los diferentes partidos. En Sudamérica, ¿cómo lo valentona, digamos? Claro. Envía también lo que pasa en Chile. Ahora, hay que decir de que es un triunfo entre comillas lo de Milei, porque efectivamente ganó las PASO con respecto a las otras dos fuerzas, pero tenemos más o menos un empate técnico en las 3 tercios, ¿no? Ahora, lo interesante es que por primera vez tenemos 2 tercios, por decirlo así, que son de centro derecha o derecha. Se corrió en ese sentido ¿cómo se llama? El baremo, ¿no? Hacia la derecha. Por una parte. Por otra parte, yo igual me gustaría debatir un poco con Hugo respecto de si tenemos ultraizquierda o tenemos una izquierda más radical dentro del Frente Amplio. Yo creo que en muchos aspectos el Frente Amplio es hasta más conservador que las propias fuerzas de la concertación. En temáticas como lo que es los temas sexuales, yo lo encuentro mucho más conservador, mucho más una postura fundamentalista respecto de lo que son los temas sexuales, más que lo que habían sido las políticas de lo que era la concertación. Entonces, habría que poner énfasis ahí en qué se entiende, ¿no? Y otra cuestión que es interesante, al puesto de lo que pone justamente el énfasis Milei, es en esta lucha de la cultura, ¿no? El debate sobre el fundamento sobre la cultura, que es algo que también hablábamos el otro día a propósito de la importancia que tiene el elemento cultural. Es algo que hace ya bastante tiempo, incluso, ¿cómo se llama? En algún momento Fidel Castro lanzó la campaña de que lo nuestro era una lucha por la cultura, era una lucha de las ideas, una batalla de las ideas. Entonces, lo que está haciendo hoy día Milei es tomar esta bandera, levantar estas banderas y enfrentarse justamente a estas concepciones. Ahora, nuevamente, en Argentina habría que decir que hoy lo que hay en el gobierno no es realmente una izquierda, ¿no? Es una cuestión bastante aguada, muy parecida a lo que es el Frente Amplio, con aplicación de políticas sociales, pero al mismo tiempo con una gran preocupación por temáticas de índole cultural sexual. Esa ha sido la gran bandera de batalla, y como salía por ahí un meme, parece que esta forma de defender con el discurso lacaniano y posmoderno, ¿no? Las luchas sociales, parece que no está dando mucho éxito a nivel no solamente chileno, sino también en España, con Podemos, a nivel de Argentina, justamente con ciertas banderas que se levantan desde las izquierdas culturalistas y no desde las izquierdas sociales, que han sido las grandes que han dado la lucha en Latinoamérica y que han sido las que han hecho las transformaciones profundas. La izquierda cultural hasta aquí no ha cambiado nada en ningún país, más allá de lograr ganar algunos derechos que son de índole individual, y en ese sentido están más cerca de lo que reivindica una persona como Hugo, más que lo que reivindica la izquierda.
Hugo, esta figura de Milei, ¿y cuánto podría repercutir en Chile, ¿no? Para la derecha dura chilena este triunfo, al menos, ¿no? Claro. Parcial, pero importante, como ha sido destacado. Yo creo que es despreciar la evolución política que ha tenido la Chile, tomar como referente a un señor que habla así, digamos, o sea, da como para hacer broma. Digo porque Kast lo felicitó Por eso, exclusivamente, creo ¿no? que lo que hace Kast es una torpeza gigante que le va a costar probablemente una buena cantidad de votos. Ahí está, disculpa, de su Twitter, ¿no? El triunfo de Javier Milei, dice, en Argentina es una gran noticia para Latinoamérica. Argentina es un gran país y durante décadas ha sido arrasado por el populismo y la incompetencia. Basta de abusos y corrupción, dice en este tuit, felicitando a... ¿Tú dices que un error de Kast? Es un error grave porque si tú lo piensas bien, más allá de lo que se diga, en Chile, ¿cómo se llama el movimiento de Kast? En su partido, ¿El republicano? el republicano, hay dos almas, yo diría, que son muy distintas. Por una parte, tú tienes una derecha radical, ya, en tipos de actitud, en retórica, se entusiasman con Milei, lo que quieras. Pero por otra parte, tú tienes a la antigua UDI ahí. Y eso yo no lo menospreciaría. O sea, tú económica, digamos. Tú tienes a Esquella, Arturo Esquella, tú tienes a Carlos Frontaura, que fue decano de Derecho de la Católica, que es una de las cunas de los gremialistas. Entonces, tú tienes UDI noventera, por decirlo así. Claro, que es un tipo de política que, más allá de lo que uno pueda criticarle, ha mostrado mantenerse dentro del sistema. O sea, quiere ganar elecciones, no quiere hacer golpes de Estado, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, creo que es un retroceso formidable el sumarse a este señor Milei, que ocupa un lenguaje de superación, de exterminio, que es una retórica violenta. O sea, yo me imagino que alguien que está convencido de todo lo que él dice, si es que está realmente convencido y no es un acto estético o como de barra de fútbol, podría estar dispuesto a pegarle a alguien que no piensa como él. Entonces, en ese sentido, no me parece que es un retroceso para la derecha chilena. Me gustaría hacer solo un alcance, porque creo que podría precisar más mi planteamiento respecto a que el Frente Amplio es extremo. Yo distinguiría, efectivamente, hay un Frente Amplio que ligaría más a las posturas de Carlos Ruiz, por ejemplo, que es un Frente Amplio más realista, que tiene en mente la cuestión de la estructura de clases, qué sé yo. Eso lo distinguiría fundamentalmente del Frente Amplio moralizante de George Jackson, de nosotros tenemos estándares superiores, o el mercado es por definición inmoral y vamos a avanzar, como que todo fuera una operación de reeducación moral. Y la política se reduce a la moral. Eso es como el correlato de esa derecha economicista que reduce la derecha. A esa izquierda yo me refiero por radical, pero no radical en el sentido que vayan a emplear la violencia, sino que en el sentido de que su horizonte apunta a la superación fundamental de una manera de ser interior del ser humano. O sea, quieren transformar las conciencias de los humanos. Oye, interesante cómo entonces se está reformulando en esto la derecha y la izquierda, ¿no? A partir de lo que ocurre con Kast y la ultraderecha y a partir de lo que ocurre, ¿no?, con estas problemáticas internas del Frente Amplio, ¿no? Claro, es que esto tiene que ver con una crisis hoy día que es global, justamente, y que lo hemos tocado en otras ocasiones, ¿no? Que tiene que ver con las formas de comunicación. El totalitarismo en el siglo XX emerge por la aparición de la radio, que permite a los líderes populistas alcanzar a poblaciones que anteriormente no se podía llegar y por medios que eran muy racionales, como son los medios de comunicación escritos. Los medios de comunicación, donde es que tú puedes escuchar a alguien, la relación con lo emocional es mucho más fuerte. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Vemos justamente que con la aparición de las tecnologías digitales, lo que tenemos hoy día es una comunicación en 360 grados, o sea, va hacia todos lados y puede venir de todos lados la comunicación, y por lo tanto se reconfigura también la forma de hacer política. Y esto nos tiene a todos, no solamente a la izquierda, a la derecha, al centro, a todos, tratando de resignificar de cómo hacer la política, cómo se construye política, cuáles son las estrategias políticas más eficientes o las tácticas políticas para poder lograr. Política. Y eso hoy día no está resuelto en ningún ámbito. Y justamente el conflicto que hay en la izquierda también se ve en la derecha, también se ve en el centro. Tenemos hoy día concepciones de centro que no saben muy bien hacia dónde dirigirse. Y no solamente, como digo, a nivel nacional. Veamos lo que está ocurriendo en España con la incapacidad de formar gobierno y con las alianzas de gobierno que se están haciendo. Veamos lo que está ocurriendo en
en países como Brasil, etcétera, o, bueno, ahora que ya viene dentro de un par de días, 2 días más, el encuentro del BRICS, cómo esto va a resignificar las formas de pensar la política, especialmente en el tema de la política económica, que va a tener implicancias y va a tener transformaciones en lo geopolítico y en la política económica. Ahí, hoy día, no tenemos respuesta. Don Mario Suarzo, muchas gracias por haber venido. Interesantísima conversación también con don Hugo Herrera. Gracias, Hugo, también por estar acá. Muchas gracias. La casa, cuando quieran, ¿ah? Vienen acá a este Link Ciudadano y conversamos cómo va el avance o no del país. ¿Les parece? De todas maneras. Muchas gracias. De todas maneras. Hacemos una pausa y a la vuelta nos adentramos en el poder de los legionarios de Cristo. No te vayas de la sintonía.